En el funeral de mi hijo, un empleado de la funeraria se inclinó y me susurró: «Señora, hay alguien que quiere verla afuera». Me levanté y lo seguí. Pero apenas llegamos al pasillo, me detuve en seco al escuchar la voz de mi nuera gritando detrás de la puerta de emergencia. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Yo estaba sentada en la primera fila, con la espalda recta sobre la fría madera de la capilla. El olor a lirios blancos era tan fuerte que mareaba, un aroma que jamás olvidaré en mi vida. El aroma del día en que enterré a mi único hijo. Doña Elodia, la vecina amable, me tomó la mano desde que empezó la ceremonia. Murmuraba algo, tal vez palabras de consuelo como las que se dicen en situaciones así. Yo asentía, pero mis oídos no escuchaban nada. Sentada a mi lado, mi nuera Camila apoyaba la cabeza en el hombro de su madre, su cuerpo delgado temblando con cada sollozo. Yo intentaba mantenerme fuerte, porque ella también había perdido al hombre que amaba. Pero de pronto se puso de pie de golpe, miró la pantalla de su celular, su expresión cambió por un segundo y luego salió corriendo de la sala, con una urgencia extraña. La madre de Camila la miró confundida. Entre la multitud silenciosa, un joven trabajador de la funeraria, con una placa en el pecho que decía Mateo, pasó por el pasillo. Se inclinó ligeramente para acomodar una corona de flores que estaba torcida y en lugar de seguir, caminó directamente hacia mí. De repente, Mateo se agachó como si recogiera algo del suelo. Cuando su rostro quedó a la altura del mío, susurró rápido, con voz urgente y tan baja que solo yo pude escuchar: «Señora Álvarez, hay alguien que necesita verla con urgencia. Por favor, salga al pasillo exterior». Luego se irguió, recogió un pétalo del suelo y se perdió entre la gente como si nada hubiera pasado. Sus palabras fueron como una piedra lanzada a un lago en calma. Rompieron la niebla en mi mente y dejaron una confusión absoluta. ¿Quién querría verme en este momento? ¿Y por qué con tanto secreto? Una inquietud se apoderó de mí. Me levanté lentamente. Mi movimiento hizo que doña Elodia y la madre de Camila me miraran. Solo negué con la cabeza e hice un gesto para indicar que necesitaba un poco de aire, luego salí del banco. Empujé la puerta de madera y salí al pasillo. El lugar estaba inquietantemente silencioso. No había nadie. ¿Acaso había escuchado mal? El dolor puede hacer que uno imagine cosas. Me di la vuelta, dispuesta a volver a entrar para preguntarle a Mateo qué pasaba. En ese momento, una voz familiar sonó detrás de la puerta metálica de emergencia al fondo del pasillo. Era la voz de Camila, pero no era la voz llorosa y triste de una viuda. Era una voz fría y afilada, llena de rabia contenida. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué sigues dudando? Hazlo ya con el mecánico. Hazlo igual que hicimos con Sebastián». Me quedé helada. Todo mi cuerpo se paralizó. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Mi mano se alzó instintivamente para taparme la boca y contener un grito. Las rodillas me temblaban, se volvieron de gelatina, tuve que apoyarme contra la pared helada para no caer. Las palabras de Camila fueron como un martillazo en la cabeza, lo destrozaron todo. Escuché el clic seco cuando colgó la llamada. Y luego, sus pasos. Venían hacia la puerta. El instinto de supervivencia se activó con fuerza. Me escondí tras una columna oculta detrás de una gran maceta. Contuve la respiración. Me acurruqué. El corazón me latía con fuerza en el pecho. El sonido parecía retumbar en todo el pasillo silencioso. La puerta de emergencia se abrió de golpe. Camila salió. Su rostro ya no mostraba tristeza, sino una alerta fría. Escaneaba el pasillo con la mirada, de un extremo al otro. Sus ojos eran como cuchillas, revisando cada rincón, como si buscara a una presa. Por un momento, su mirada se detuvo justo donde yo me ocultaba, un segundo que se sintió eterno. Me encogí instintivamente, convencida de que me habían descubierto. Pensé que mi vida había terminado, pero luego ella se dio la vuelta. Se arregló el vestido negro de luto, alisó el moño perfectamente recogido. En un abrir y cerrar de ojos, la máscara de esposa desconsolada volvió a encajar a la perfección en su rostro. Respiró hondo,
Dejó caer los hombros y empujó la puerta para volver a entrar a la capilla. El frío de las paredes de mármol traspasaba la fina tela del vestido de luto y me calaba hasta los huesos. El temblor que recorría mi cuerpo no era solo por el terror, sino también por el escalofrío que me dejó la frase que Camila acababa de pronunciar. Mi mente se fue de golpe 3 años atrás, al día de la boda de Sebastián. Recuerdo perfectamente el momento en que tomó la mano de Camila en el altar. La forma en que la miró estaba cargada de un amor puro y una esperanza tan intensa que incluso me calentó el pecho. En ese momento, yo, María Teresa, una viuda que había dedicado su vida a mantener su pequeño taller de bordado en San Miguel de Allende, creí que el corazón de esta viuda al fin podría descansar. Mi único hijo había encontrado la felicidad. Ya tenía quien lo cuidara. Pensé que podía estar en paz. Qué equivocada estaba. Las primeras grietas fueron pequeñas, tan pequeñas que me convencí de que solo estaba siendo paranoica. Empecé a notar frascos de esmalte transparente en el baño de Sebastián. Cuando le pregunté, él solo sonrió con incomodidad. Camila dice que me ayuda a fortalecer las uñas. Pero yo sabía que era para ocultar su viejo hábito de morderse las uñas hasta sangrar, algo que solo hacía cuando estaba extremadamente ansioso, un hábito que había superado de niño. Y ahora había vuelto. Luego, nuestras cenas dominicales, que siempre habían sido cálidas y llenas de risas, empezaron a volverse silenciosas. Sebastián comía en silencio, con la mirada perdida. A veces, cuando sonaba el celular de Camila, él se sobresaltaba como un animal asustado. Decía que era el estrés del trabajo en el taller, que estaba esforzándose para darle a Camila una vida mejor. Pero yo soy su madre, yo lo conozco. Eso no era estrés, era miedo. Camila empezó a tener viajes para quedarse a dormir en casa de su mejor amiga. Siempre decía que Sofía, su amiga, acababa de terminar con su novio y necesitaba apoyo. Esas noches, solía despertarme y encontrar a Sebastián sentado solo en la cocina oscura a las 3 de la mañana. Solo estaba ahí, con un vaso de agua fría entre las manos, mirando fijamente la oscuridad tras la ventana. Le preguntaba si le pasaba algo, pero él solo sacudía la cabeza, sonreía con cansancio y decía: «Estoy bien, mamá, solo me cuesta dormir». Una vez, mientras tendía ropa en el balcón trasero, escuché sin querer a Camila hablando por teléfono en su balcón. Su voz sonaba coqueta, juguetona, irreconocible. «No te preocupes, ya le dije que estoy en casa de Sofía». Se lo creyó completito. Sentí un vacío en el pecho. Quise correr y enfrentarla, hablar con mi hijo, pero no lo hice. Tenía miedo de enfrentar la verdad, miedo de herir al hijo que tanto amaba. Y entonces, una semana antes del día fatal, mis miedos se hicieron realidad. Aquella tarde, Sebastián esperó a que Camila saliera en su auto y me llevó a su cuarto. Todavía olía fuerte el perfume empalagoso de Camila. Él cerró la puerta con llave y mi estómago se encogió. Me miró con los ojos hundidos por el insomnio. Su voz temblaba, suplicante. «Mamá, necesito contarte algo. Es muy serio». Tragó saliva. Se pasó la lengua por los labios resecos. «Es sobre mi póliza de seguro de vida. Hay cosas que no cuadran. Yo creo que...». No alcanzó a terminar la frase cuando el celular sobre la mesa empezó a vibrar sin parar. Era un mensaje de Camila, acompañado de una selfie en la que hacía un gesto de beso frente al volante. «Olvidé mi billetera. Estoy regresando a buscarla, amorcito». El rostro de Sebastián se puso pálido como una hoja. El pánico se reflejaba claramente en sus ojos. Corrió a abrir la puerta con desesperación, casi empujándome al pasillo. «Ya, mamá, déjalo para después. Esto no se puede hablar ahora. Tiene que ser cuando ella no esté en casa. Tiene que ser». Esa conversación nunca llegó a suceder. Ese día lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba doblando la camisa celeste que más le gustaba a Sebastián, aún con el aroma del sol fresco impregnado en la tela. Sonó el teléfono. Pensé que era Sebastián para acordar otra cita, pero no. Una voz masculina, desconocida, fría y mecánica, habló desde la comisaría. «Señora Álvarez, lamentamos informarle. Su hijo,
Sebastián de la Vega ha sufrido un accidente automovilístico en el Paso de Cumbres y no sobrevivió. La camisa se deslizó de mis manos y cayó al suelo en silencio. Después, en la comisaría, entre el olor a papeles viejos y café rancio, el oficial me entregó el informe preliminar. Me señaló una línea mecanografiada con cuidado. La causa inicial se atribuye a una falla en los frenos, con indicios de falta de mantenimiento prolongado. Una imagen apareció con dolorosa nitidez en mi mente. 2 semanas antes, yo misma le había contado un fajo de billetes y se los entregué a Sebastián. Le pedí que llevara el auto a un mantenimiento completo con don Rodríguez, el mecánico en quien más confiábamos. Todavía recuerdo su sonrisa radiante cuando dijo: «Sí, mamá, iré esta misma semana, no se preocupe». Esa mentira descarada en el informe policial fue la primera grieta de incertidumbre, una pregunta sin respuesta que rondaba mi cabeza. Ahora, mientras sigo de pie en el pasillo helado de la funeraria, esa grieta ya no está sola. Encaja de forma escalofriantemente perfecta con las palabras de Camila que acabo de escuchar. El dolor en mi pecho ya no es solo por la pérdida de mi hijo, sino por una culpa insoportable. Unos días después del funeral, decidí salir de casa. No le dije nada a Camila. Tomé las llaves del auto en silencio, procurando no hacer ruido. Conduje hasta el taller de don Rodríguez, por el camino de siempre. No sabía exactamente qué buscaba allí. Quizás solo algo familiar, algún rastro de mi hijo en el último lugar que visitó antes de que le arrebataran la vida. O tal vez, muy en el fondo, estaba buscando una confirmación a la verdad espantosa que había escuchado. Al girar hacia la calle conocida, desde lejos ya noté que algo no estaba bien. Un patrullero estaba estacionado frente al taller, con las luces rojas y azules parpadeando en silencio, reflejándose sobre un charco de aceite en el suelo. Una cinta amarilla con la palabra «Prohibido el paso» en letras negras cruzaba la entrada del garaje. El corazón se me encogió, como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Aparqué al otro lado de la calle y me acerqué, con las piernas pesadas. El olor a aceite y metal del taller seguía allí, pero esta vez estaba mezclado con una tensión densa, casi fúnebre. Don Rodríguez, el amable dueño del taller, hablaba con un policía. Se veía mucho más envejecido que la última vez que lo vi. Sus hombros caídos, el rostro marcado por arrugas profundas de agotamiento y preocupación. Al verme, sus ojos se abrieron con sorpresa y enseguida se tornaron en una expresión de profunda incomodidad, como si mi presencia ahí fuera lo peor que podía pasar. Murmuró unas palabras al oficial y se acercó rápido hacia mí, llevándome aparte, detrás de una camioneta vieja. «Doña María, por el amor de Dios, ¿qué hace usted aquí justo ahora?». Su voz era áspera. «Yo solo quería hacerle unas preguntas sobre la última vez que Sebastián trajo su auto», dije, intentando mantener la voz firme, aunque el frío ya se había apoderado de todo mi cuerpo. El rostro del señor Rodríguez se ensombreció. Miró por encima del hombro como si temiera que alguien estuviera escuchando. «Ha pasado algo terrible, señora», respiró hondo. «Juan, mi técnico, falleció anoche». Contuve la respiración. El nombre «el mecánico» en la frase de Camila apareció en mi mente. «¿Juan?» «Sí», continuó él, con la voz ronca por la emoción. «Tuvo un accidente de camino a casa. Se quedó sin frenos. Igual que Sebastián». No se atrevía a mirarme a los ojos al decirlo. «La policía está aquí porque la familia del muchacho no cree que fuera un accidente. Su esposa dice que últimamente andaba muy nervioso, inquieto, como si alguien lo estuviera amenazando. Incluso le confesó que había hecho algo malo y temía que alguien se vengara». Todo mi cuerpo se heló. Las palabras de Camila en el velorio ya no eran solo un eco, eran como un rayo partiendo la realidad, rompiéndolo todo. Xóchalo al mecánico también. Lo hicieron de verdad. Le cerraron la boca. Tuve que agarrarme del brazo firme del señor Rodríguez para no caer. Sentí que me faltaba el aire. «¿Usted está seguro? Fue Juan quien…», balbuceé, incapaz de terminar la frase. Rodríguez asintió, con los ojos llenos de horror y confusión. «Él mismo, señora. Juan era mi mejor técnico. Fue quien hizo el último mantenimiento al auto de Sebastián.
Esa misma tarde trágica, bajó la voz, casi en un susurro. Incluso me dijo que había revisado el sistema de frenos con muchísimo cuidado, como Sebastián le pidió. Dijo que los frenos estaban como nuevos, sin ningún problema. Todo a mi alrededor comenzó a dar vueltas. Juan no era cómplice. No fue quien dañó los frenos del auto de mi hijo por dinero. Era un testigo. Tal vez vio algo o lo obligaron a hacer algo y luego se arrepintió. Quería contar la verdad. Y ahora, el único testigo había sido silenciado para siempre. Miré la cinta amarilla de la policía ondeando con el viento. Ya no era el símbolo de un caso ajeno. Era la línea que separaba la vida y la muerte, la justicia y el crimen. El dolor desgarrador dentro de mí empezó a transformarse. Por primera vez desde aquella llamada de la comisaría, no solo sentía dolor, sino algo más que comenzaba a subir desde lo más profundo. Una furia ardiente, helada y decidida. No volví a casa. En su lugar, conduje directo a la comisaría central, con las manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. El dolor seguía ahí, girando dentro del pecho, pero ahora estaba contenido, reemplazado por un propósito único, nítido como el cristal: hacer que los culpables paguen. Entré en la comisaría, un lugar extraño y frío. El olor a desinfectante y papeles viejos me golpeó de inmediato. Pedí hablar con el inspector encargado del caso del accidente de mi hijo, con una voz tan firme y cortante en el vestíbulo que hasta yo misma me sorprendí. Me llevaron a una sala de interrogatorios pequeña, sin ventanas, solo una mesa metálica y unas cuantas sillas. El frío del lugar se metía en los huesos. Me senté y conté todo con claridad, sin omitir nada. Hablé del susurro en el funeral, de lo que escuché decir a Camila, de la muerte sospechosa del mecánico Juan y de todo lo que el señor Rodríguez acababa de confirmar. Contuve mis emociones todo lo posible para que mis palabras sonaran objetivas y creíbles. El inspector, un hombre de mediana edad llamado Ríos, con ojos cansados y un bigote ya encanecido, me escuchó con paciencia. Tomaba notas en una libreta pequeña, levantando la mirada de vez en cuando. Pero en sus ojos no vi confianza, solo vi duda y un poco de lástima. Cuando terminé, él suspiró y dejó la pluma sobre la mesa. «Señora Álvarez», dijo con voz monótona, «lamentamos mucho su pérdida. Pero, ¿está segura de que escuchó bien? El dolor y el impacto pueden hacernos imaginar cosas que no sucedieron. Tal vez solo oyó mal o se lo imaginó». «No me lo imaginé», afirmé, con voz firme. La rabia volvió a subir. Sé lo que escuché. 2 muertes, 2 accidentes con frenos fallados exactamente igual. ¿No le parece raro? Él me miró con una expresión que no cambió. Vamos a revisar la muerte del señor Juan. Y como parte del procedimiento, citaremos a la señorita Camila para que rinda su declaración. Vaya a descansar a su casa. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. No me creían. Para ellos yo solo era una madre vieja, sufriendo y delirando. Volví a casa, que ahora se sentía más aterradora que nunca. Me senté en la sala, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Cada sonido de un auto afuera me hacía sobresaltarme, con el corazón a 1000. Esperaba, sin saber exactamente qué esperaba, ¿una sirena de policía para arrestar a alguien o el regreso del monstruo disfrazado de mi nuera? Menos de 2 horas después, la puerta principal se abrió de golpe. No fue una entrada normal, fue un empujón violento que hizo chocar la puerta contra la pared con un fuerte ¡bam! Camila había vuelto. Se paró en el umbral, jadeando. Su rostro ya no tenía esa tristeza fingida, sino una furia contenida que la había dejado pálida. Sus ojos me atravesaban como cuchillos. Lanzó su bolso sobre la mesa de centro con un golpe seco que rompió el silencio de la casa. No me dijo ni una palabra y se fue directo a la cocina. Poco después, el ruido de ollas y sartenes chocando comenzó a llenar el aire. Era un sonido caótico, lleno de rabia. Los días siguientes fueron un infierno. La máscara de nuera obediente se había caído por completo. Camila no me hablaba, pero su silencio era más aterrador que 1000 insultos. Inició una guerra psicológica silenciosa.
Dejaba a propósito su ropa sucia frente a la puerta de mi cuarto, obligándome a pisarla cada vez que salía. Ponía música estridente en plena madrugada, con bajos retumbando contra las paredes, arruinando mi ya frágil descanso. Una vez, mientras yo leía, pasó y accidentalmente derramó una taza de café sobre mis páginas favoritas, diciendo apenas un perdón, seco, sin siquiera mirarme. El punto más alto del acoso llegó una noche. No podía dormir y bajé a la cocina por un vaso de agua. Mientras lavaba el vaso, de espaldas a la puerta, sentí de pronto una presencia justo detrás de mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me giré de golpe. Camila estaba allí, parada en silencio como un fantasma en la oscuridad de la cocina. La única luz amarillenta desde el techo iluminaba su rostro de forma siniestra. Sus ojos parecían pozos sin fondo, vacíos. No dijo nada al principio, solo me miró fijamente con una mirada que me atravesó el alma. Luego, caminó despacio hacia la barra de la cocina. Su mano acarició el juego de cuchillos en la tabla de madera. «Usted parece muy ocupada metiéndose en asuntos que no le incumben», dijo con voz baja, pero cargada de amenaza. Cada palabra salía helada. Su dedo se detuvo y sacó un cuchillo pequeño y filoso. Lo giró entre los dedos. La hoja brilló bajo la luz, dejando un destello frío. «Será mejor que se preocupe por sus propios asuntos», siseó sin quitarme la vista de encima, con una mirada llena de odio. «Hay cosas que es mejor no escarbar, a menos que quiera enfrentar algo peor que perder un hijo». Volvió a clavar el cuchillo en el soporte de madera con un seco clac que resonó en la cocina silenciosa. Después se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad del pasillo, dejándome sola, temblando, con las manos aferradas al borde del fregadero hasta que se me pusieron blancas. La amenaza ya no era una suposición. Era clara y letal como el cuchillo de hace un rato. Desde esa noche, no me atreví a tocar nada de lo que ella cocinaba. Me encerré en mi habitación, con la puerta bien cerrada. Mis comidas se redujeron a trozos de pan seco y botellas de agua que había escondido debajo de la cama. Dormir se volvió una tortura. Me sumía en pesadillas donde mi hijo me llamaba desde la oscuridad, donde veía el rostro frío de Camila y una navaja afilada. Cada crujido del piso por la noche, cada silbido del viento colándose por la ventana, me hacía despertar sobresaltada, con el corazón a 1000 por hora. La casa que tanto amaba, donde guardaba cada recuerdo de Sebastián desde que nació, ahora se había convertido en mi prisión. Sentía los ojos de Camila siguiendo cada uno de mis movimientos, incluso cuando no estaba presente. Su maldad era como una niebla tóxica que se colaba por cada rincón. Intenté llamar al inspector Ríos varias veces. Siempre me respondían que estaba en una reunión o que no se encontraba en la estación. Sabía que eran mentiras. Me habían abandonado. Me sentía completamente sola y desamparada, como un barco a la deriva en medio de una tormenta. La justicia para Sebastián parecía una ilusión lejana. Una mañana, después de muchos días de encierro, ya no pude más. Las paredes se me venían encima. El aire estaba tan denso de miedo que apenas podía respirar. Decidí salir. Necesitaba aire fresco, necesitaba sol, necesitaba ver otros rostros que no fueran la expresión helada de Camila. Usé como excusa que iría al mercado El Nigromante a comprar víveres. Cuando se lo dije a Camila, apenas curvó los labios en una sonrisa que me heló la sangre. «Tenga cuidado, mamá», dijo con un tono dulce falso. Vagaba entre los coloridos puestos del mercado. El olor a cilantro fresco, el picor de los chiles, los gritos de los vendedores, el bullicio de las negociaciones. Todo era vida ocurriendo a mi alrededor, pero nada de eso me alcanzaba. Mi mente estaba vacía. El miedo era como una sanguijuela hambrienta pegada a cada pensamiento. Mientras me detenía frente a un puesto de chiles, con uno en la mano sin darme cuenta, una voz juvenil sonó a mi lado. «Los habaneros de aquí son los más picantes de la zona. Tenga cuidado, pueden irritarle los ojos». Me sobresalté y giré. Una joven vestida con jeans y una camiseta sencilla me sonreía. Llevaba el cabello recogido en un moño alto y sus ojos brillaban con inteligencia y firmeza. Asentí torpemente, con intención de irme, pero la chica no se movió.
Se acercó un poco más y bajó la voz solo para que ambas pudiéramos escuchar. Usted es María Teresa Álvarez, la madre de Sebastián de la Vega, ¿cierto? Mi corazón dio un vuelco. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Ella miró a su alrededor con discreción, asegurándose de que nadie prestara atención. Luego levantó ligeramente el borde de su chaqueta, dejando ver una placa en su cinturón. En ella se leía Lucía Morales, policía de investigación criminal. Solo por un segundo antes de cubrirla de nuevo. Me quedé paralizada. ¿Una policía? ¿Por qué se acercaba a mí en secreto? He leído el expediente del caso de su hijo y también su declaración ante el inspector Ríos, dijo Lucía rápidamente, con voz firme. Mis superiores, igual que Ríos, lo archivaron como un accidente por falta de pruebas, pero yo no creo eso. Ella me miró directo a los ojos, con una mirada firme y llena de comprensión. Mi instinto de policía me dice que usted está diciendo la verdad y que su nuera es culpable. La muerte del mecánico Juan, apenas unos días después del funeral, no puede ser una simple coincidencia. Me quedé paralizada, sin poder decir palabra. Por primera vez desde que ocurrió la tragedia, alguien realmente me creía. No por lástima, sino con razón y juicio profesional. No puedo abrir una investigación oficial, continuó Lucía, porque hacerlo iría en contra de las órdenes de mis superiores y podría alertar al culpable, pero puedo ayudarla de manera informal. Si usted está dispuesta a colaborar, haré todo lo que esté a mi alcance para descubrir la verdad. Y lo más importante, me aseguraré de que usted esté a salvo. Las lágrimas que había contenido durante tantos días brotaron de repente, fuera de control. Pero no eran lágrimas de dolor ni de miedo, sino de alivio. En medio del bullicioso mercado, bajo el cálido sol de San Miguel, un rayo de luz se coló en mi vida oscura y desesperada. Apreté el brazo de Lucía, asintiendo con fuerza, la voz entrecortada. Acepto, haré todo lo que usted me pida. Por favor, ayude a mi hijo. Muy bien, dijo Lucía con una sonrisa tranquilizadora. Sacó mi celular de la bolsa, tecleó unos comandos rápidos. Lo primero, a partir de ahora, lleve siempre el teléfono con usted. Le instalé una aplicación de rastreo y grabación de emergencia. Si pasa cualquier cosa, solo tiene que presionar el botón de encendido 5 veces seguidas. La señal llegará directo a mí. Me mostró cómo activarla. Nuestra investigación secreta comienza ahora, señora María. Por primera vez en días, sentí que ya no estaba sola. Tenía una aliada. La esperanza, aunque frágil, comenzaba a renacer. Al día siguiente, ella y yo nos encontramos en una cafetería pequeña, escondida en un callejón de adoquines donde nadie nos prestaría atención. Empezamos a trazar nuestro plan en servilletas. Su intuición y testimonio son el inicio, pero para llevar un caso a juicio necesitamos pruebas físicas, dijo Lucía con voz tranquila y enfocada, totalmente opuesta al caos dentro de mí. Pruebas irrefutables, imposibles de rechazar, y el lugar más lógico para comenzar es el taller del señor Rodríguez. Fuimos al taller de Rodríguez de inmediato. La cinta amarilla de la policía ya había sido retirada, pero el ambiente seguía siendo lúgubre. El señor Rodríguez se veía aún más desmejorado. Lucía se presentó como policía que estaba revisando algunos detalles del caso y pidió ver todas las grabaciones de seguridad de la semana en que ocurrió el accidente de Sebastián. El señor Rodríguez nos llevó a su oficina pequeña y desordenada. Estuvo un buen rato batallando con una computadora vieja, el sonido de las teclas resonando en medio del silencio. Finalmente suspiró y nos miró con una expresión de impotencia y confusión. Lo siento, señorita, parece que el disco duro falló. Los datos del día exacto en que vino el muchacho Sebastián se han perdido. Se rascó la cabeza, con cara de no entender nada. Solo ese archivo desapareció. Los días anteriores y posteriores están completos. No sé qué pasó. Esta computadora anda rara últimamente. Una coincidencia demasiado perfecta, demasiado sospechosa. Lucía y yo nos miramos. Nuestros ojos compartían el mismo pensamiento. Alguien claramente había intentado borrar las pruebas. Y muy probablemente fue Juan,
obligado o sobornado, antes de que lo silenciaran para siempre. Parecía que todo se derrumbaba desde el primer paso, pero Lucía no mostró ni una pizca de desaliento. Le agradeció al señor Rodríguez y salió al patio, quedándose entre las manchas de aceite y el olor a metal. Los ojos agudos de ella recorrieron el lugar, no mirando el garaje, sino los edificios de alrededor, como un águila buscando a su presa desde lo alto. Y entonces su mirada se detuvo. «Ahí está», dijo, señalando la casa de 2 pisos justo enfrente, con un tono de ligera satisfacción. La cámara de seguridad de esa casa está apuntando directo hacia la entrada del garaje. Cruzamos la calle y tocamos el timbre de esa casa. Una anciana amable, de cabello completamente blanco y sonrisa cálida, nos abrió la puerta. Lucía sacó su placa y explicó con delicadeza que estábamos investigando un pequeño incidente reciente y necesitábamos revisar las grabaciones para identificar la placa de un vehículo. La señora, sin mostrar la menor sospecha, aceptó encantada y nos invitó a pasar. Nos sentamos en la sala de estar. Un suave aroma a galletas de mantequilla recién horneadas flotaba en el aire. La señora nos preparó té y nos dejó trabajar tranquilamente. Lucía conectó su laptop al sistema de cámaras. En la pantalla aparecieron imágenes en blanco y negro, con un ángulo algo alto, pero lo suficientemente claro como para mostrar todo lo que ocurría frente al taller. Lucía rebobinó con paciencia hasta el día en que Sebastián tuvo el accidente. Vimos a mi hijo llegar en su coche, bajarse, hablar animadamente con Juan, incluso darle una palmada amistosa en el hombro. Todo parecía normal. Mi esperanza casi se desvaneció. Tal vez nos equivocamos. «No se rinda, señora María», dijo Lucía, como si pudiera leer la decepción en mis ojos. «Si lo sobornaron, no habrán sido tan tontos de hacerlo cuando la víctima estaba presente. Tuvo que ser antes». Comenzó a revisar días anteriores. Hora tras hora, día tras día pasaban por la pantalla. Mis ojos ya empezaban a arder. Y entonces, ahí estaba. Una imagen de la tarde anterior al accidente. Un sedán negro familiar se detuvo lentamente frente al taller. Mi corazón se detuvo. Era el coche de Camila. La puerta se abrió y ella bajó. Llevaba un sombrero de ala ancha y gafas oscuras que cubrían casi todo el rostro. Un disfraz torpe, como si temiera ser reconocida. Pero yo no podía confundir esa figura, ese vestido. Junto a ella venía un hombre desconocido. Alto, corpulento, con una camisa negra ajustada que dejaba ver unos tatuajes borrosos en los brazos. Su aspecto era amenazante, peligroso. El video no tenía sonido, pero sus gestos eran demasiado claros. Camila y ese hombre se acercaron a Juan, que estaba limpiándose las manos con un trapo lleno de grasa. Le hicieron señas y los 3 caminaron hacia un rincón apartado del garaje, justo donde la cámara del mismo taller no alcanzaba a grabar. Hablaron de manera disimulada, mirando de vez en cuando hacia la calle. Finalmente, el hombre metió un sobre blanco, bastante grueso, en las manos de Juan. Juan parecía dudar, negaba con la cabeza, pero después de que Camila le susurró algo al oído, él aceptó a regañadientes. Todo mi cuerpo temblaba. «Camila», susurré con la garganta seca. Ella le dijo al inspector Ríos que ni siquiera sabía en qué taller arreglaban el coche. «Exacto», dijo Lucía, con los ojos brillando, sin apartar la vista de la pantalla. Mintió, y ahora ya tenemos el rostro del cómplice. Lucía rápidamente sacó su celular y le tomó una foto a la imagen del hombre en la pantalla. La calidad no era perfecta, pero suficiente para identificarlo. «Nuestro siguiente paso», dijo con voz firme y decidida, «es descubrir quién es este tipo». Lucía trabajó con rapidez y eficiencia. Esa misma noche me llamó. «Ya envié la foto a algunos amigos de confianza dentro del medio. También voy a mover algunos contactos personales», dijo, con una voz llena de discreción y cautela. «Esto debe mantenerse absolutamente en secreto. El inspector Ríos no puede enterarse. Lo entiendo. Estamos caminando sobre una cuerda floja, una investigación no oficial que puede venirse abajo en cualquier momento». Esperé en la casa sofocante, con el corazón en vilo. La vida bajo el mismo techo que Camila se volvió una obra de teatro tensa. Tenía que fingir que no pasaba nada, mientras cada célula de mi cuerpo gritaba de rabia cada vez que la veía. Camila ha cambiado últimamente.
Sale mucho por las noches, con la excusa de ver a sus amigas para distraerse. Empezó a maquillarse más, con delineador afilado y labios de rojo intenso. Usaba vestidos ajustados que nunca antes le había visto, vestidos que no cuadraban con una viuda reciente. La tristeza había desaparecido por completo, y en su lugar había una ansiedad difícil de explicar, como si esperara que algo muy importante estuviera por suceder. 2 días después, Lucía me mandó un mensaje para verme. Esta vez eligió la iglesia parroquia de San Miguel Arcángel, símbolo de la ciudad. Tal vez lo hizo por seguridad, un lugar donde nadie sospecharía de una anciana y una joven sentadas a orar. En medio del ambiente solemne, bajo la luz tenue filtrada por los vitrales y las estatuas en silencio, me entregó una carpeta delgada. «Este es el retrato de él», susurró Lucía, su voz resonando en la quietud de la iglesia. «Rafael Cordero, un tipo nada bueno». Mis manos temblaban al abrir la carpeta. El rostro del hombre en la imagen de la cámara me miraba fijo, pero esta vez desde una foto frontal, clara, de un expediente policial. Debajo, una larga lista de datos preocupantes. Rafael Cordero, 35 años, era gerente de La Sombra, un bar de mala fama en las afueras de la ciudad. Tenía antecedentes por agresión y por organizar juegos de azar ilegales. Y la última línea me heló la sangre. Últimamente tenía una deuda enorme con una banda de prestamistas muy peligrosa. ¿Pero por qué anda con Camila?, pregunté en voz baja, aunque una respuesta terrible ya empezaba a insinuarse en mi mente y yo no quería enfrentarla. Lucía suspiró, con una mirada llena de compasión. «Esa es la peor parte, doña María». Dudó un instante y luego continuó. «Según mi fuente, Rafael y su nuera tienen una relación desde hace más de 1 año. Él es su amante secreto». Un mareo me invadió y tuve que aferrarme con fuerza al respaldo del banco. El mundo a mi alrededor daba vueltas. Mi hijo bueno y fiel, no solo fue asesinado, sino también traicionado de la forma más cruel y despiadada. Recordé aquellas noches en que Camila no estaba en casa con la excusa de consolar a su amiga Sofía. Recordé las veces que encontré a Sebastián sentado solo en la cocina a medianoche. Así que era por eso. El pobre muchacho cargó con todo ese dolor solo. En medio de ese dolor desgarrador, un recuerdo brilló de repente como un rayo. «El seguro de vida», solté con la voz entrecortada. «Sebastián intentó decirme algo sobre la póliza de seguro». Le conté a Lucía con detalle aquella conversación interrumpida en el dormitorio, una semana antes de su muerte. Le hablé del rostro asustado de mi hijo cuando recibió el mensaje de Camila, de la urgencia en su voz cuando me sacó del cuarto. «Hay cosas que no cuadran aquí», eso fue lo que me dijo. Los ojos de Lucía se afilaron. No necesitaba que yo explicara más. Sacó una lapicera y anotó rápido en su cuaderno. «Aquí está, el motivo. Todo empieza a tener sentido». Dejó de escribir, me miró y empezó a conectar todo con claridad, con la frialdad de un médico diagnosticando. Camila y Rafael eran amantes. Rafael estaba lleno de deudas, lo perseguía la mafia. Necesitaban dinero, mucho y rápido. Ella se detuvo, mirándome directo a los ojos. El seguro de vida de Sebastián era el verdadero objetivo de ellos. Lo planearon juntos. Sobornar a Juan para que manipulara los frenos no fue difícil, especialmente teniendo dinero y amenazas de por medio. Mataron 2 pájaros de un tiro. Saldar las deudas y quitarse de en medio la molestia que representaba Sebastián para poder estar juntos abiertamente. Todo era tan claro, tan lógico y tan cruel. Me quedé sentada en la banca fría de la iglesia, sintiendo que caía en un abismo sin fondo. Los rostros de los asesinos se dibujaban con nitidez. Eran mi nuera y su amante, pero seguían libres, viviendo en mi propia casa. «Ahora ya tenemos una hipótesis, y es muy sólida», dijo Lucía con firmeza, sacándome del abismo de desesperación. «Pero necesitamos pruebas para demostrarla ante el juez. Su testimonio, el video, los archivos de Rafael, todo eso es evidencia indirecta. Necesitamos algo más directo». Cerró la carpeta. Y sé exactamente dónde encontrarlo.
El lugar que debemos investigar, dijo Lucía cuando salíamos de la iglesia, es donde empezó todo para ellos, la aseguradora. A la mañana siguiente, Lucía llegó en un auto sin distintivos policiales para recogerme. Nos dirigimos a la ciudad de Querétaro, donde estaba la Oficina Central de Seguros del Sol. Durante todo el camino, mi mente era un caos. Cada kilómetro que pasaba me acercaba más a la verdad que mi hijo intentó contarme. Usted es la beneficiaria legal original de la póliza. Tiene todo el derecho de solicitar revisar el expediente, me explicó Lucía durante el trayecto. Su voz era tranquilizadora, pero firme. Explique con calma que necesita revisar los documentos para completar los trámites tras el fallecimiento de su hijo. Yo iré como su asesora legal. Déjeme hablar si es necesario. Entramos al edificio alto y elegante. El aire acondicionado me dio un escalofrío en la cara. Me sentía perdida y diminuta entre personas vestidas con trajes elegantes, caminando apresuradas, los tacones resonando secos sobre el mármol. Ese mundo era totalmente ajeno para una dueña de taller de bordado como yo. Lucía ya había agendado la cita. Una recepcionista nos llevó a la oficina de un gerente de alto rango llamado señor Herrera. Era un hombre de unos 50 años, de semblante serio pero cortés. Nos ofreció asiento y me escuchó con atención. Respiré hondo, tratando de que no me temblara la voz, y dije que deseaba revisar el expediente completo de la póliza de mi hijo, Sebastián de la Vega, para preparar los documentos necesarios. El señor Herrera asintió con comprensión. Hizo una llamada, y al poco tiempo, un legajo grueso fue colocado sobre la mesa de madera brillante frente a nosotros. Al ver el nombre Sebastián de la Vega en la portada, mi corazón comenzó a latir con fuerza. El señor Herrera se puso los lentes y empezó a revisar las hojas con cuidado. En realidad, este contrato también nos ha generado ciertas dudas, señora Álvarez, dijo levantando la vista. Hubo una solicitud de modificación bastante inusual justo antes de la muerte de su hijo. Sus palabras me recorrieron la espalda como una descarga eléctrica. Sacó un documento del centro del expediente y lo deslizó hacia mí. Esta es una solicitud de cambio de beneficiario, presentada 3 días antes del accidente. Quien la presentó fue su esposa, la señora Camila Ortega. Con manos temblorosas, tomé el documento. En el campo Nuevo Beneficiario, el nombre Camila Ortega estaba escrito con tinta azul, claro y legible, y al final de la hoja estaba la firma de Sebastián de la Vega. Pero esa no era la firma de mi hijo. He visto la firma de mi hijo miles de veces, desde los exámenes de primaria con buenas calificaciones que me mostraba con orgullo, hasta el cheque que me regaló en mi último cumpleaños para que pudiera remodelar el taller de bordado. La firma de mi hijo siempre tuvo un trazo elegante y suave en la S y una línea fuerte y firme en la T. Pero esta firma es demasiado rígida, demasiado forzada, como si un niño estuviera intentando copiar un dibujo complicado. Esta firma, susurré, con la voz entrecortada. Así es, dijo el señor Herrera, con el rostro serio. Ese es el problema. Cuando la señora Camila presentó esta solicitud, nuestros empleados la aceptaron al principio porque los papeles parecían estar en orden. Pero según el protocolo, nuestro departamento de evaluación independiente la revisó y de inmediato notó que esta firma mostraba varios indicios de falsificación. No coincidía en absoluto con la firma original en el expediente del contrato. Señaló otra firma en la primera página, la que Sebastián había puesto 3 años atrás. La diferencia era abismal. Por eso, continuó el señor Herrera, detuvimos el trámite del cambio e intentamos contactar al señor Sebastián por teléfono para verificar. Lo llamamos varias veces esa misma tarde, pero nunca contestó. Esa misma tarde. La tarde en que asesinaron a mi hijo en el Paso de Cumbres. Sentí un nudo en la garganta. Un dolor punzante me atravesó el pecho. Entonces lo entendí. Mi hijo ya lo sabía. Sabía lo que planeaban. Intentó advertirme. Quizá también estaba esperando esa llamada de la aseguradora para desenmascararlos, pero ellos se adelantaron. Unos días después del funeral, continuó el señor Herrera, con cierta incomodidad en la voz. La señora Camila vino aquí, solicitando el pago del beneficio del seguro. Por supuesto, lo rechazamos.
Le explicamos que como el cambio de beneficiario no había sido validado, la única persona legalmente reconocida en el contrato seguía siendo usted, señora Álvarez. Finalmente, todas las piezas encajaron. El rompecabezas criminal estaba completo. Esta era la razón por la que Camila y su amante no habían huido todavía. Esta era la razón de su nerviosismo en los últimos días. Su plan había fracasado en el último paso. Habían matado, pero no consiguieron el dinero que tanto codiciaban. La desesperación por las deudas y el plan frustrado los llevaría inevitablemente a cometer errores. Cuando salimos del edificio de Seguros del Sol y nos enfrentamos a la luz brillante del sol, sentí una nueva fuerza creciendo dentro de mí. Ya no teníamos solo una hipótesis. Ahora teníamos pruebas físicas de un fraude, un delito concreto que se podía denunciar. «Están desesperados», dijo Lucía mientras conducíamos de regreso a San Miguel, con una voz fría y calculadora. «El plan falló. Los acreedores de Rafael deben estar presionándolo sin descanso. Cuando la gente está acorralada, se vuelve descuidada. Este es el momento de actuar». El plan que Lucía había trazado era tan audaz y peligroso que me dejó sin aliento. Tras una vigilancia discreta, descubrió que Camila y Rafael solían encontrarse en el sedán negro de Camila. No iban a bares ni hoteles, sino que estacionaban en caminos solitarios de las afueras o en terrenos baldíos llenos de maleza. Creían que esos eran los lugares más seguros para conspirar. «Ese coche es su sala de reuniones sobre ruedas», concluyó Lucía, con una chispa helada en los ojos. «Y nosotros vamos a ponerle una secretaria». La oportunidad llegó 2 días después. Yo estaba en la sala, fingiendo leer un libro, cuando Camila recibió una llamada. Hablaba en susurros y luego se cambió de ropa apresuradamente. «Voy a la farmacia a comprar unas cosas», me dijo, sin mirarme a los ojos. Sabía que era mentira. De inmediato saqué el celular y envié un mensaje ya preparado para Lucía. «Actúa». Lucía había estado esperando desde la mañana en una esquina cerca de la casa. Ahora era mi turno. Mi tarea era entretener a Camila, crear una ventana de tiempo lo suficientemente larga. Cuando tomó las llaves del auto y se preparó para salir, corrí hacia ella, con la mano en el pecho, fingiendo un ataque de tos violento, tosiendo tanto que se me puso la cara roja. «Camila, hija», dije con dificultad, «me ha vuelto la tos. ¿Podrías comprarme un jarabe de hierbas marca San Cayetano? Solo lo venden en la farmacia grande del centro». Camila mostró una clara molestia. Miró el reloj con cara de impaciencia. Pero frente a una suegra vieja y débil que no dejaba de toser, no pudo negarse. «Sí, está bien», refunfuñó. Luego cerró la puerta de golpe y se fue manejando. En cuanto el coche desapareció, Lucía salió corriendo de su escondite. Se movía con la agilidad de una pantera. En su mano tenía un diminuto dispositivo de grabación, apenas más grande que una moneda, con un imán en la parte trasera. Teníamos solo unos minutos antes de que Camila se diera cuenta de que lo de la farmacia era una excusa y regresara en cualquier momento. «Usted no tiene que hacer nada», dijo rápido Lucía. «Solo quédese sentada en la casa, yo me encargo». El corazón me latía con fuerza al verla actuar. No hizo lo que habíamos planeado originalmente, tal vez porque notó que era muy riesgoso para mí. Se deslizó hacia la parte trasera de la casa, donde Camila solía estacionar. Escuché unos pequeños clics metálicos. En menos de 30 segundos, regresó, levantó el pulgar en señal de éxito y desapareció rápidamente por el callejón. Había colocado el dispositivo bajo el auto, en un lugar imposible de detectar. Los días siguientes fueron una tortura mental. Tuve que convivir con mi enemiga, compartir la mesa, soportar su sonrisa falsa, sabiendo que un pequeño aparato estaba grabando en silencio cada palabra que le decía a su amante. Cada vez que Camila salía en el coche, yo rezaba para que el plan funcionara. 3 días después, una noche, Lucía me mandó un mensaje. «Es ahora». Esta vez, aprovechamos que Camila se estaba bañando. El sonido del agua en la ducha fue nuestra señal. Salí sigilosamente, rodeé la casa hacia el auto. Con la llave de repuesto que Sebastián me había dado, abrí la puerta. En la oscuridad,
Lucía se movía como una sombra, se metió bajo el coche, recuperó el dispositivo y desapareció sin dejar rastro. Esa noche, salí a escondidas de casa y fui al pequeño y seguro apartamento de Lucía. La habitación tenía solo lo básico, pero estaba limpia y ordenada. Ella conectó el dispositivo a su laptop. Las dos nos pusimos audífonos y escuchamos juntas los secretos grabados en esa cajita de metal. Después de unos minutos de sonidos distorsionados de autos, viento y llamadas sin importancia de Camila, sus voces aparecieron, claras como si estuvieran ahí con nosotras. «Eres una estúpida», rugió Rafael, con voz llena de rabia y desprecio. «Ni para falsificar una firma sirves. ¿Y ahora qué tenemos? Ni un centavo. Los acreedores me pisan los talones». «¿Y tú qué?», gritó Camila de vuelta, con una voz chillona y venenosa, sin rastro de dulzura. «Tú solo sabes exigir y pedir dinero. Yo fui la que tuvo que darle el sobre a Juan con mis propias manos. Yo fui la que tuvo que soportar la mirada sospechosa de esa vieja todos los días. Si no fuera porque ese imbécil codicioso nos amenazó con ir a la policía y pedir más dinero, no habríamos tenido que matarlo. Al menos eso sí lo hicimos bien», dijo Rafael con un tono de asqueroso orgullo. Un pequeño empujón al sistema de frenos cuando no estaba mirando. Igual que con tu marido, rápido, limpio, parecía un accidente perfecto. Siguieron discutiendo, echándose la culpa el uno al otro. Expusieron todo su asqueroso plan, desde la planificación, el soborno, hasta los 2 asesinatos a sangre fría. Hablaban de Sebastián como si solo fuera un obstáculo que había que eliminar. Yo estaba ahí, con las lágrimas corriéndome por las mejillas, empapando el cuello de mi blusa. Pero no eran lágrimas de debilidad, eran por mi hijo, por la verdad que por fin salía a la luz, por la justicia que estaba por llegar. Lucía se quitó los audífonos, apagó la computadora. Su rostro era puro acero bajo la tenue luz de la pantalla. «Ya tenemos suficiente», dijo con voz seca, sin emoción. «Más que suficiente. Déjame encargarme de esto». Y no lo decía por decir. Esa misma noche, llevó la grabación, una prueba irrefutable de la confesión de los asesinos, directo a la comisaría y se la entregó a su superior. Esta vez, en los ojos del inspector Ríos, no había dudas, solo asombro y un poco de vergüenza. Con una prueba tan contundente, se firmó de inmediato la orden de arresto urgente contra Camila Ortega y Rafael Cordero. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, mi pequeña calle ya estaba despierta. Todo un operativo policial, con agentes de civil y uniformados, rodeó mi casa en completo silencio. Antes de que actuaran, Lucía llamó a mi puerta. «Llegó el momento, señora María. Todo está por terminar». Me llevó hasta un auto sin distintivos policiales que esperaba al final de la cuadra y se sentó conmigo en el asiento trasero. «No necesita ver esto», me dijo, sujetando mi mano temblorosa. «Quiero que esté en un lugar seguro». Por la radio del vehículo escuchamos la voz de un agente. «Los objetivos están en movimiento. Están empacando con mucha prisa. Parece que van a huir». El instinto animal les advirtió que el peligro se acercaba. Cuando el equipo recibió la orden e irrumpió en la casa, la escena era justo como lo esperaban. Camila y Rafael, desesperados, lanzaban maletas al maletero de un sedán negro. Al ver a la policía, Rafael no dudó ni un segundo. Empujó a Camila al asiento del copiloto, se subió al volante y pisó el acelerador. El motor rugió como una bestia herida mientras salía del callejón, derribando algunos botes de basura en el camino. Comenzó una persecución a alta velocidad por las calles antiguas de San Miguel. Yo iba en el auto con Lucía, el corazón encogido, viendo todo a través de la pantalla conectada a la cámara delantera del coche patrulla. La imagen temblaba con fuerza. Rafael conducía como un loco, zigzagueando entre los autos de la mañana, ignorando las sirenas que le seguían. Pude ver la cara pálida de terror de Camila a través del cristal trasero, su cabello revuelto por el viento. La persecución se trasladó a la carretera que salía de la ciudad, la que llevaba al Paso de Cumbres. Justo ese camino maldito. De repente, al tomar una curva cerrada, vi las luces de freno del sedán encenderse con desesperación, pero el vehículo no disminuyó la velocidad. Perdió el control por completo.
Giró sobre el asfalto y se estrelló contra la barrera de concreto con un estruendo metálico desgarrador. Todo quedó en silencio. Humo y polvo se alzaban del montón de chatarra. Las ambulancias y los patrulleros llegaron rápido al lugar. Un momento después, la voz de un oficial sonó por la radio, temblorosa y atónita. Los frenos no respondieron. Primer informe, el sistema de frenado falló por completo. Yo me quedé paralizada en el asiento. El destino, o tal vez el alma de Sebastián, ya había dictado su sentencia. Fueron castigados de la misma forma cruel con la que le arrebataron la vida a mi hijo. Camila y Rafael no murieron, pero quedaron gravemente heridos. Tras varios meses de tratamiento y recuperación en el hospital penitenciario, enfrentaron el juicio, con la grabación de audio como prueba irrefutable, junto con el testimonio mío, del señor Rodríguez y los archivos de la aseguradora. No hubo manera de que negaran su culpabilidad. Ambos fueron condenados a cadena perpetua por 2 cargos de homicidio premeditado y 1 de fraude al seguro. El día en que se dictó la sentencia, lloré. Por primera vez, fueron lágrimas de liberación. Un año después, en el aniversario luctuoso de Sebastián, me encontraba frente a su tumba en el cementerio de Querétaro. El sol brillaba cálido y una brisa suave acariciaba el ambiente. Coloqué un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. Ya había un ramo de alcatraces frescos allí. Una mano se posó suavemente sobre mi hombro. Me giré. Era Lucía. Ya no vestía de civil, sino con el uniforme de inspectora. La habían ascendido después de resolver el caso. Ahora él puede descansar en paz, mamá. Desde el juicio, ella comenzó a llamarme mamá. Una vez me confesó que era huérfana desde pequeña, que creció en un orfanato y que al conocerme y ver mi fortaleza, sintió por primera vez lo que era el amor de madre. Dijo que parecía cosa del destino. La vida me arrebató a un hijo que amaba con todo mi ser. Ese dolor nunca desaparecerá, pero la justicia, de una forma extraña y humana, me devolvió una hija. Nos quedamos allí juntas, bajo el cielo azul profundo de Querétaro, en silencio frente a la lápida. Un capítulo antiguo lleno de dolor se cerró para dar paso a uno nuevo, construido sobre el sufrimiento pero sanado con la verdad y un amor inesperado. Desde lo más profundo de ese dolor por la pérdida de mi hijo y del camino en apariencia imposible por encontrar justicia, quiero compartir un mensaje con ustedes. Nunca guarden silencio cuando la verdad es distorsionada, cuando la justicia es ignorada. Me llamaron una vieja madre paranoica. Fui relegada a la oscuridad por la indiferencia de las autoridades y por las amenazas frías de mi propia nuera. Pero no me rendí. La historia de venganza que les he contado durante esta última hora no fue una represalia ciega, sino una lucha por reivindicar la verdad de un hijo inocente y sacudir un sistema adormecido. A cualquiera que haya sido víctima de violencia, traición o silenciado a la fuerza, les ruego, no acepten el destino como algo inamovible. Alcen la voz. Luchen, porque mientras haya alguien que les crea, mientras una sola chispa de luz ilumine la oscuridad, el mal no podrá ganar. Ese es el precio, el sentido y también el final necesario de cada historia de venganza. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías por mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia para que podamos mejorar nuestro contenido. Que Dios te bendiga, y estoy convencida de que el coraje nos llevará hacia días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.